Vamos a un tema re interesante con el doctor Juan Antonio Espinosa. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor Juan Antonio Espinosa. Ahí está. Hola, doctor. Bienvenido. ¿Cómo le digo? Arroba Cardio Juanes. Arroba Cardio Juanes. Señor, arroba Cardio Juanes. De hecho, viene de uniforme de doctor. De uniforme, claro. Claro, muy bien. Ya, doctor, ¿sabe qué? Vamos a hablar de un tema bien interesante que he venido escuchando en reiterada ocasión a través de la prensa, algunos casos que me ha tocado, como el fin de semana que estuve con una niña en Coyhaique, que su hijo padece esta enfermedad, que es la fibrosis quística, más conocida como FQ. Me encantaría que desde aquí en adelante la gente empezara a decir FQ, que es más fácil de pronunciar, y para que realmente estén conscientes las personas qué es lo que significa, qué es lo que es la fibrosis quística. Yo sé que la fibrosis quística es el nombre sencillo, el nombre médico es mucoviscidosis. Chuta, mira. Así que FQ es el nombre sencillo. La fibrosis quística del páncreas es una enfermedad que afecta a varios órganos, donde lo más relevante es el pulmón y el páncreas. Okay. Los pulmones, perdón, no uno, los pulmones y el páncreas, que es de carácter genético, o sea, es más o menos hereditaria, ¿ya? Digamos, si un papá portador del gen para esto se junta con una mamá portadora, van a tener un niño eventualmente que puede tener claro, que la mamá y el papá que tienen los genes, hay una probabilidad de un 25% de que el niño desarrolle también la enfermedad. Exactamente. Ahora, una persona, por ejemplo, puede ser portador y que no se le desarrolle la enfermedad y que se desarrolle después. No, que se desarrolle después, no. Ah, ya. No, puede ser, eres un portador asintomático. Asintomático, claro. Perfecto. Y esto se desarrolla desde los primeros años de vida. La verdad que habitualmente esto se nota desde el nacimiento casi. Hay varios exámenes que son como bien específicos para esto, pero se manifiesta, y particularmente es bueno que toquemos este tema porque ahora ya viene el frío, viene el invierno, vienen las enfermedades estacionales. Todos los portadores, todos los pacientes y pacientitos, los chicos portadores de FQ deberían vacunarse contra la gripe, sí o sí, ¿ya? Y es ahora en invierno cuando se produce la mayor cantidad de descompensaciones. Perfecto. Una mamá que no sepa que su marido o ella, a lo mejor son portadores de FQ, ¿cómo descubre que su hijo puede ser portador de FQ? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diferencia de una gripe? ¿Cómo se diferencia de los síntomas normales? Lo que pasa es lo siguiente, estos son niños que empiezan con cuadros respiratorios a repetición. Son estos niños en los cuales tiene bronquitis a repetición. Son chiquitos en los cuales puedes tener lo que se llama una bronquitis crónica. Y por otra parte, además de tener síntomas respiratorios, vas a tener síntomas pancreáticos, síntomas gastrointestinales y también algunas alteraciones desde el punto de vista reproductivo, que no se notan primero. Más o menos desde que una mamá, un papá o la familia se puede dar cuenta que este niño puede desarrollar... Desde el primer año, se pueden ver niños, claro. Con el primer invierno, con las primeras complicaciones respiratorias. Eso es lo que les digo, que son niños que hacen infecciones respiratorias a repetición. Entonces ahí uno sanamente se piensa, pucha, esto puede ser un niño asmático, puede ser un niño que sea alérgico a esto, a esto otro. Pero dentro de todo el pediatra en algún momento, si a él le parece que tanto la clínica como la radiología son los rayos, escáner, todo este tipo de cosas, señora, si en la radiología encontramos en un niño imágenes correspondientes a bronquiectasias, que son dilataciones, no sé si hay alguna imagen por ahí de apoyo, Ignacio. Había otra, parece, claro, ¿sí? Son dilataciones en el pulmón, cavidades que se llaman bronquiectasias. Eso es como bastante... Ahí está. Las bronquiectasias son bastante significativas y te orientan a eso. Se deben realizar exámenes más específicos desde el punto de vista enzimático en la sangre y desde el punto de vista del sudor, porque fíjate que estos niños tienen una alteración en el sudor muy particular. Ahora, para ir entendiendo la FQ y este tipo de enfermedades, cuando uno empieza a averiguar, a leer o qué sé yo, a ver algún tipo de información, se repite el concepto, digamos, fibrosis. ¿Qué es lo que es la fibrosis, doctor? La fibrosis es el reemplazo de tejido fibrótico, tejido que estructuralmente es firme, pero que no sirve, empieza a reemplazar al tejido normal, al tejido que es fisiológicamente activo. Ejemplo, en lo que a mí respecta, en el caso del corazón, cuando hay un infarto, hay una zona que se fibrosa. Significa que hay una zona del corazón que pasa a ser estructuralmente firme, pero no funciona, no se contrae. O sea, ¿se muere esa zona? Se muere esa zona. En el caso del pulmón, la fibrosis ataca de manera tal que empieza a reemplazar todas las zonas que corresponden al tejido noble, que es el alveolo, que es donde se produce el intercambio gaseoso. O sea, para poder entenderlo, en el caso de la fibrosis quística, ¿es una especie de que pone rígido el pulmón?
En cierta medida, no lo deja actuar como debería actuar. Mira, en cierta medida sí, pero digamos... O sea, como para poder entender la figura y poder graficarlo. Es para no confundirlo con la fibrosis idiopática, la fibrosis primaria. Esta fibrosis se caracteriza fundamentalmente, en general en niños, el paciente, porque tiene un mal manejo de las secreciones. Entonces se empieza a producir un acúmulo de secreciones mucosas, eventualmente mucopurulentas si están infectadas a nivel de los bronquios, y eso facilita la perpetuación, digamos, el que haya permanentemente infecciones. Es como un terreno fértil, un terreno recién arado para cultivar infecciones. Eso es lo que pasa. Estamos hablando que es de una enfermedad en base a genes del papá y de la mamá. Es una enfermedad que tiene un buen pronóstico, o sea, la calidad de vida de un paciente con fibrosis quística se puede mejorar, hay tratamientos paliativos, ¿se puede sanar uno que haya nacido con fibrosis quística? No, hay tratamientos paliativos, en este caso tratamientos que son bastante buenos y que por cierto han ido mejorando en el transcurso de los años. Pero no hay ningún tratamiento que te diga fehacientemente se quitó la fibrosis quística, ya no, se quitó por completo. De hecho, no tengo la cifra exacta, pero la fibrosis quística sigue siendo una causa importante de trasplante pulmonar, de trasplante bipulmonar, para que te des cuenta digamos, el nivel de tratamiento que requiere. Si en ese sentido, lo que yo hablaba con una mamá el fin de semana en Coyhai, que si en ese sentido ataca a niños, que es una enfermedad paliativa, que los tratamientos son carísimos. Aquí entramos en otra materia, pero se lo pregunto igual. ¿Por qué de alguna manera el Estado tampoco se hace un poco cargo de estos niños? ¿Por qué te lo pregunto? ¿Sabes por qué? Más allá de este caso que yo conocí el fin de semana, me da la impresión que ahora este tipo de enfermedades u otras, uno dice, hay mucho más personas enfermas de esto que lo que yo suponía. Yo no sé si se debe a las redes sociales. Se debe a las redes sociales. A que se amplifica mucho más que otros tiempos, que antes habían menos soportes comunicacionales, pero uno dice, hay hartos niños, cientos de niños con fibrosis quística y nadie se hace cargo. Hay dos cosas que me gustaron. Uno, los soportes, como las redes comunicacionales, y los soportes, la media, la web. Televisión, hay web, hay cosas que ahora se difunden, que nosotros pasan y nosotros sabemos de inmediato. Y en este caso, la verdad que el sagrado derecho a pataleo, que siempre uno lo escuchó como una cuestión cultural, existe de sobra con lo que es Internet. Entonces, la verdad que la gente, al saber esto, se sabe quién más tiene, la gente se va agrupando. Uno sabe que actualmente es del orden de 300 personas en Chile, en el sector público, que presentan esta enfermedad. De hecho, hay una fundación, y se lo quiero decir a todo el mundo, vamos a estar hablando, es una fundación de papás y obviamente cercanos por supuesto, a niños con fibrosis quística que obviamente quieren que de alguna manera entre esta enfermedad en la ley Ricardo Soto para de alguna manera poder aliviar los medicamentos, que tengo entendido que el tratamiento es carísimo. Lo que pasa es que el tratamiento es variable porque, digamos, desde las cosas habituales para cualquier paciente broncopulmonar, como inhaladores, broncodilatadores, mucha kinesiterapia, oxígeno en domicilio, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas, hasta drogas de mucha mayor envergadura y que tienen un costo alto, elevadísimo. Un niño con fibrosis quística puede hacer una vida normal, puede ir al jardín, puede ir a su colegio, puede ir a kinder, a primero básico. Sí pueden, pero la verdad que las posibilidades de descompensación son altas. O sea, se toma un riesgo. Sí, se toma un riesgo y la verdad pueden ir, pero no es fácil que sean capaces o que tengan la oportunidad de desarrollarse de una manera normal. ¿Ya? Recordemos que esto no solamente pasa por una cuestión respiratoria, también pasa por una cuestión nutricional, que es muy importante porque el páncreas no te funciona como corresponde. Claro, me explicaban a mí que un niño, por ejemplo, perdía 300, en un mes aumentaba 300, 400, 500 gramos y después en una descompensación bajaba 1 kilo, 1,4 kilos. Tal cual. Entonces esas son las descompensaciones que es donde hay que tener cuidado. Entonces hay una sumatoria de cosas, porque no es solamente que afecte lo respiratorio es lo más llamativo, y lo respiratorio, dicho así en buen castellano, es lo que eventualmente puede ser lo más dramático para el paciente. Pero hay otras cosas también que están relacionadas, que están asociadas a la enfermedad. Ahora, por ejemplo, para los papás que tienen un niño con FQ, es recomendable, me imagino, estar retirado de las ciudades, retirado de ciudades contaminadas, por ejemplo, de Santiago. Mira, no me atrevería a decir eso, la verdad, porque claro, en términos prácticos uno pensaría, sí, alejémonos de Santiago. Pero Santiago no es la única ciudad súper contaminada. Por eso te pregunté de las ciudades. Por ejemplo, Coyhai, que es muy contaminado, Temuco es muy contaminado, Puerto Montt. Y lo que pasa es que el nivel de medicina que estos pacientes requieren va a estar en las grandes ciudades. Entonces también ahí nos pisamos la cola con eso. Y la OMS, eso es, ¿no es cierto?, está tratando este tema a nivel mundial. Por ejemplo, hay estudios, hay avance para poder tener una mejora en la vida de estos niños.
Lo que pasa es que hasta el momento todo es paliativo, por más que se estudie. Siendo una enfermedad de carácter genético, ¿ya? No es una cuestión adquirida, es muy difícil de corregir por completo. Ajá. Por lo menos hasta ahora. Ok. Lo importante es que pongamos el tema, muchas gracias doctor por todas estas dudas, y que pongamos el tema porque cuando uno logró escuchar por ahí fibrosis quística, es bueno empezar a nombrar FQ, así nos hacemos entre comillas más amigables en la enfermedad, estamos hablando y podemos apoyar a cientos de familias que tienen niños con esta enfermedad. Yo creo que para todo lo que sea necesario, los papás de los chicos con FQ o pacientes con FQ pueden contar con nosotros, digamos, desde el punto de vista del apoyo en las redes sociales y cualquier cosa que ellos necesiten difundir, porque la verdad es tremendamente importante. Sí. Es un problema subyacente que ahora se nota con las redes y uno nunca sabe cuándo le va a tocar. Sí, claro. Muchas gracias, doctora. Ya, muchas gracias. Nos vamos